¿Qué tal? Estamos ahora con Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES, el Centro Peruano de Estudios Sociales. Laureano, ¿cómo estás? Muy bien, César. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos tus seguidores. Al contrario, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, la semana pasada, el domingo, el Ejecutivo anunció lo que ha denominado la segunda reforma agraria. Y eso, Laureano, nos obliga a ir contigo, uno de los principales especialistas en temas rurales y agrarios, para pedirte caracterices cuál es el momento, dónde estamos, qué significa este mensaje y cómo caracterizarías la situación. Bueno, creo que sin exagerar estaríamos, y digo estaríamos porque hay que ver cómo se concreta esto, en un momento de quiebre, porque hemos tenido desde inicios del año 90 una política agraria que ha estado enfocada en un sector reducido de la agricultura familiar. Vamos a poner un poco el contexto. Nuestro último censo nacional agropecuario es del año 2012. Se va a hacer un nuevo censo recién el próximo año. Por lo tanto, nos basamos en cifras de hace 9 años, ¿no? Pues bien, lo que el censo nos dice es que habían 2.260.000, las cifras varían un poquito dependiendo de lo que se mira, pero digamos, 2.200.000 unidades agropecuarias. Los abogados lo entienden perfectamente, no estamos aquí hablando de propietarios, hablamos de propietarios, poseedores, gente que conduce de otras maneras, entonces a esto se le llama unidades agropecuarias. El 97% de esos 2.200.000 unidades agropecuarias son lo que se llama agricultura familiar. Pequeños propietarios, minifundistas, medianos propietarios, gente que trabaja familiarmente la tierra, aunque pueda tener algunos peones. En fin, ¿por qué digo que estaríamos en un punto de inflexión? Porque hemos visto todos las protestas que iniciaron el 30 de noviembre del año pasado y que derivaron luego de estas protestas en Ica, pero también en el norte del país, en la derogatoria de la ley de promoción agraria, que algunos llaman la ley Klimper, ¿no? Entonces tenemos allí por más de 26 años un régimen que ha favorecido a el 0.1% de las unidades agropecuarias. Y los ha favorecido con un régimen tributario especialísimo. El principal, una rebaja del 50% del impuesto a la renta, muy significativo, ¿no? Pero rebajas en otros impuestos, subsidio a la tierra asignada, subsidio a las obras para permitirles esto que han llamado el boom de la exportación peruana. Pero no ha habido nada, casi, durante todo este periodo para ese 97% de los agricultores. Lo que se anuncia entonces con esta segunda reforma agraria es una serie de medidas, todavía no sabemos de qué tipo, probablemente muchas sean simplemente normas de menor jerarquía, resoluciones ministeriales, algunas otras todavía no sabemos cuántas ni cuáles. Claramente la creación del Banco de Fomento Agropecuario sería un resultado de la aprobación de una ley. Entonces, si todo esto se pone en práctica, tendríamos efectivamente un giro en la política agraria del país. Por lo pronto, entonces, podemos estar hablando de un cambio en la agenda. Pero reparemos unos minutos, detengámonos un poco en la cuestión de la agroexportación, que, como bien has marcado, entró en la agenda fuertemente con las huelgas de noviembre del año pasado. ¿Dónde estamos en materia de agroexportación? Lo digo porque si bien has marcado el poco impacto poblacional que tiene ese sector, desde diferentes sectores, básicamente economistas, han observado los resultados en términos de balanza de pagos y exportaciones. ¿Son defendibles o los componentes de ese régimen especial basado en rebaja de impuestos y subsidios? ¿Deben transitar en otra dirección? ¿Dónde está el debate sobre ese régimen especial ahora, Laureano? Muy poco, porque pasada la coyuntura del verano, digamos, porque el reglamento de esa ley se aprobó recién en marzo, pues nos olvidamos del tema.
y hemos tenido algunas denuncias de trabajadores. Ha habido hace pocos días un accidente y el tema otra vez le pusieron atención al tema de las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas, pero el tema de fondo ha pasado al olvido, como suele pasar en el país. A ver, mucho lo que hemos dicho durante años es que está bien, hay que promover la agroexportación. El Perú ha encontrado ahí, o mejor dicho, los empresarios han encontrado nichos para colocar importantes volúmenes de producción eh, y han tenido apoyo del Estado. Pero como el de Soto y otros más han dicho en años anteriores, no se puede permitir el mercantilismo, no puede haber un régimen que dure 25, 30, 40 o 50 años, como hasta pretendió un dirigente empresarial hace unos pocos años. Tiene que haber un punto de corte, tiene que haber un beneficio que permita a las empresas ir generando valor y al mismo tiempo ir aliviando la carga fiscal que supone esta promoción. Como alguien me decía hace algún tiempo en el extranjero cuando comentaba las ventajas de este régimen, me decía, bueno, así cualquiera es competitivo, ¿no? Si le rebajan el impuesto a la renta a la mitad, tiene facilidades para el pago del IGB, depreciación anticipada de activos, un régimen laboral especialísimo, bueno, pues así cualquiera compite. De acuerdo, hay que darle un empujón. Entonces, lo que varios hemos dicho está bien, no quitemos ese régimen, pero empecemos a derivar paulatinamente fondos también para la inmensa mayoría de productores, que son los pequeños agricultores. Lo que se ha conseguido con la ley que se aprobó en diciembre fue una modificación y una reducción, sobre todo, de los impuestos de manera paulatina. No es lo óptimo, pero le permite un buen tiempo de adaptación a las empresas. Muchas gritaron y dijeron, esto va a matar la agroexportación. Bueno, la cifra que tenemos es que este año la agroexportación va a seguir incrementándose y sigue batiendo récords de ventas. Entonces, a pesar de la pandemia, en el mundo se siguen produciendo productos que hay que decirlo, son de muy buena calidad, pero claro, no olvidemos que hay otro sector que está al margen de estos beneficios. Y en el sector laboral, no lo sé, no he seguido, la pandemia también nos impide hacer un seguimiento de estos temas, pero habría que ver cuánto de lo que está en la ley y en su reglamento de esta modificación de la ley de promoción agraria se está cumpliendo. Cuánto de incremento de personal para SUNAFIL, por ejemplo, para cumplir sus importantes labores de fiscalización se están dando y cuánto simplemente está pasando, como decimos en el Perú, pasando piola, como la progresividad en la adaptación de estos beneficios. Bueno, lo que estaría más claro es que la gradualidad en la nivelación de los impuestos estaría en marcha y sí faltaría revisar, si te sigo bien, en qué estado está el componente de relaciones laborales en una situación que ya mostró cuál nivel de conflictividad puede llegar a acumular. ¿Tú sientes que estos aspectos, Laureano, están incluidos dentro de este cambio de perspectiva o de cambio de énfasis que parece representar el discurso sobre la segunda reforma agraria? Lamentablemente no, porque voy a tomar un tema que es bastante crucial, el tema del agua. Y digo crucial porque en el Perú tenemos una buena cantidad de agua, pero está mal distribuida. Una enorme cantidad se va a la vertiente del Atlántico, digamos la región amazónica, eh, y una cantidad muy baja, menos del 2% del agua disponible, se queda en la vertiente occidental, es decir, la costa, donde están las principales ciudades, lo principal de la agricultura y agroexportación, universidades, en fin. En medio de ese panorama tenemos la amenaza, y no tan amenaza, ya los efectos que estamos viendo del cambio climático. Los expertos no se ponen de acuerdo. Lo que sí se sabe es que los glaciares siguen retrocediendo y entonces es previsible que tendremos problemas del agua. Entonces, vuelvo al punto. Uno de los ejes de esta segunda reforma agraria es el tema de la infraestructura hidráulica. Y ahí hay dos cosas que se han anotado. Destrabar
grandes proyectos de irrigación como Chavimoche, fase 3, Majesiguas 2 y Chinecas, entre otros proyectos, y el segundo ha sido siembra y cosecha de agua. Bueno, pues estos grandes proyectos, de seguir la matriz que hemos seguido en años anteriores, significa varias cosas. Primero, que seguimos trasvasando agua de las partes altas de la sierra, que son aguas que van a la vertiente oriental de los Andes. Y entonces reduciendo la disponibilidad para estos agricultores, la mayoría de ellos pobres que están ubicados en la serranía. Y en segundo lugar, que significa traerlos a la costa, otra vez pensando, y así está dicho en los planes y los anuncios, para promover la agroexportación, pero sin mirar un poco el horizonte. ¿Cuántos años más tendremos de esto? ¿Cuánto le va a costar al Estado peruano estos trasvases, esta adjudicación de tierras, etcétera? ¿Y por cuánto tiempo? Es decir, ¿cuál va a ser el balance finalmente de la inversión? Nótese que ya hace muchos años un experto en estos temas decía que en el país gastamos mucho más en ampliar la frontera agrícola, sobre todo con irrigaciones, que en conservar tierras. Entonces, otra vez, hay ahí desbalances y esto último de las tierras no está suficientemente atendido. Queremos un poco en la conservación de tierras. El paso que has hecho de agricultura a agua parece vital porque el agua parece ser o es un factor que además convierte lo que hagas en agricultura y en zonas rurales en cosas que rebotan también sobre las ciudades y viceversa, ¿no? Pero hablemos de conservación de Efectivamente. tierras y de la frontera agrícola. Tú has marcado la necesidad de mirar en otra dirección, no solo, también, pero no solo hacia el sector de agroexportación, sino también a toda la economía rural y agrícola que está del otro lado de la exportación. ¿Dónde estamos en términos de fronteras agrícolas y de conservación de tierras, Laureano? Pues tenemos pocos datos, ¿no? Como dije, nuestra última información agregada es del censo del 2012, que a pesar de todas las dificultades que tienen los censos en nuestros países, sin embargo, da una foto relativamente útil para mirar lo que hay. Bueno, lo que nos dice el censo del 2012 es que teníamos 7 millones de hectáreas de tierras agrícolas, es decir, tierras para hacer agricultura, porque lo otro, lo mayoritario, son tierras de pastos naturales y tierras de bosques. Pero el Ministerio de Agricultura acaba de publicar un dato o poner a disposición, en realidad, porque es una herramienta virtual, un atlas del Perú. Y entonces allí resulta que ya no son 7 millones de hectáreas de tierras agrícolas, sino 11 millones de hectáreas. La explicación de dónde hemos aumentado es básicamente en la región amazónica o ceja de selva, lo que plantea otro tipo de problemas. Pero hasta antes de ese dato, lo que podríamos decir es que buena parte del aumento de la superficie agropecuaria en el país se había dado justamente con estos grandes proyectos de irrigación, donde hemos ganado miles de hectáreas al desierto. Los ambientalistas, por su parte, te dirán, oye, pero el desierto no es tierra inútil. El desierto tiene también una función ecológica que nos aísla, por ejemplo, de la extensión de plagas, porque se convierte en una suerte de barrera para la transmisión de algunas plagas. Pues bien, como decía hace un rato, el Estado peruano durante décadas ha favorecido y lo sigue favoreciendo la inversión en grandes obras de irrigación que suponen trasvase de aguas, ya digo, de la sierra, de la vertiente oriental hacia la costa. Y esto se ha hecho para ganar tierras al desierto, como se dice. El mejor ejemplo es el de Ica, pero atención, porque Ica presenta otro tipo de problemas, porque ese crecimiento que se ha dado en el Valle de Ica, pero sobre todo en las pampas de Villacurí, se hace usando agua del subsuelo. Entonces uno diría, bueno, no hay competencia con la agricultura pequeña y mediana. Pues sí la hay, porque lamentablemente, y estos son informes y estudios nacionales e internacionales, algunos de ellos de la ANA que determinaron que hubiera veda del agua en Ica, implica que se está tomando mucha más agua de la que se debería, con el riesgo de que el acuífero, es decir, la reserva de agua subterránea, baje tanto que resulte económicamente
ineficiente por el alto costo para tomar esas aguas, pero también desde el punto de vista físico y químico, aguas salobres, porque hay fenómenos que implican que si baja mucho el nivel del agua, pues se produce una penetración de las aguas marinas y entonces termina volviéndose agua salobre que no sirve para la agricultura. Entonces, los agricultores iqueños, los grandes exportadores, lo que están pretendiendo es que sigamos trayendo más agua de Huancavelica, un proyecto que se inició en los años 50, no para el beneficio de ellos, sino en realidad para que se siga regando por inundación, que es una mala práctica de riego, y de esta manera se infiltre el agua para realimentar los acuíferos. Pero al ritmo al que van, pronto muchas de esas tierras van a dejar de ser productivas por falta de agua. Recuerda, César, que podemos hacer agricultura sin tierra, pero hasta ahora no hemos inventado agricultura sin agua. Entonces, desciende mucho el agua y mucha de esa agricultura se va a tener que desplazar. Algunos ya tienen planes para irse al norte, pero también afectando al resto de los agricultores y la población de Ica. Ica, como muchas ciudades, ha crecido mucho. Entonces, si sigue bajando ese nivel de aguas subterráneas, tampoco va a haber agua suficiente para la población de la ciudad de Ica. Y el agua es por definición un recurso escaso, de modo que no hay forma de inventarla, ¿verdad? Si traemos agua de Huancavelica hacia Ica, dejamos a Huancavelica en un problema potencial de abastecimiento. Estamos entonces empobreciendo la sierra por reorientar el agua hacia la costa. Efectivamente, es el riesgo que tenemos, y no a todo Huancavelica, sino hay que puntualizarlo aquí, a los agricultores de esas partes altas. Los que conocen algo de agricultura y ganadería altoandina saben que el ganado, sobre todo alpacas, llamas y otros, su hábitat son eso que llaman, se me ha ido el nombre, pero son estos lugares donde hay agua, pero no alcanza a ser una laguna, ¿no? Los bofedales, ¿no? Donde estos animales crecen y digamos, se alimentan y beben. Si seguimos trayendo agua hacia la costa, la alimentación de esos bofedales disminuye, por lo tanto, las posibilidades de seguir haciendo una actividad muy pesada en esas zonas, como es la crianza de ganado alpacuno, va a sufrir enormemente. ¿Qué les ofrecemos entonces a esos pobladores? Bueno, vengan a la costa, como decía el señor Sillonis, aquí les damos trabajo, pero no es lo mismo, hay un tema cultural, hay un tema también de que las ciudades no absorben toda la mano de obra que hay en el resto del país. Y un tema además de respeto a la dignidad de la ciudadanía en su ámbito natural, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y dime, agua es un tema, pero hay dos ejes adicionales: infraestructura, vías y caminos y financiamiento. Así es. ¿Cómo nos movemos en estos dos componentes? Bueno, uno de los 9 ejes que anunció el ministro Maita tiene que ver justamente con el tema de, como lo dijo, la articulación intergubernamental e intersectorial. Y esto es clave. Y lo que dijo el presidente en su discurso en Sacsayhuaman fue empezar justamente por ahí, porque él empezó anunciando la creación de un gabinete multisectorial, ¿no? Lo llamó un gabinete de desarrollo agrario y rural. Y yo creo que eso es importante. Me tocó hace algunos pocos años participar en la reglamentación de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. Mi gran conclusión fue que lo que mejor podría lograr la ley, porque como siempre tiene al final este artículo que dice todas las actividades se financian con el presupuesto de cada entidad, con lo cual no había más fondos para la agricultura familiar que los que estuvieran en los presupuestos. Pero decía, tras analizar un poco el asunto, lo que me pareció que podía ser el aporte sustancial de esta ley era conseguir que se sienten en una misma mesa representantes de los distintos ministerios y hasta de las mismas entidades del Ministerio de Agricultura, que, hablo en general, no conversan entre sí. Entonces, mientras un funcionario del Ministerio de Agricultura está haciendo una pequeña obra, una jocha para mejorar el riego en un sector de la agricultura, muy lejos otro funcionario de otra dependencia del mismo ministerio está impulsando, por ejemplo,
el mejoramiento de la producción de papas nativas, por decirte. Entonces, ¿por qué no se juntan? ¿No? Cualquiera diría es elemental, pero no es la lógica de nuestro Estado. Por lo mismo, el Ministerio de Agricultura hace esfuerzos, pone fondos, pone personal, logra capacitar gente, pero aumenta la producción, no hay carretera. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por otro lado, está haciendo una carretera para otro distrito y no tiene conexión uno con otro. Más todavía, y ya sabemos la desconexión que hay con este proceso de descentralización inconcluso entre gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, si se concreta esto que anuncia el presidente de tener un gabinete de desarrollo rural, creo que tendríamos la posibilidad de que toda esta gente concerte y que vea cómo puede poner los pocos fondos que cada uno tiene en algunas zonas y entonces vamos logrando un real efecto de desarrollo, porque no hablamos de desarrollo agrario, hablamos de desarrollo rural, porque hay que reconocer que los campesinos y agricultores no son solamente productores agrícolas, también hacen artesanía, también realizan actividades de comercio, también hacen transformación primaria, también trabajan o ponen su mano de obra como trabajadores, también hacen turismo, artesanías. Entonces, si lográsemos articular todo eso, creo que, como decía al principio, podríamos estar frente a un cambio en la política agraria y rural. Lo que en realidad se trata de multiplicar las miradas hacia las zonas rurales y no pensar solo en agricultura, ¿verdad? Nos está quedando suelto este tema, la banca de fomento. Creo que ha sido hiperdiscutido desde las malas experiencias, ¿no? De los esquemas que han funcionado mal. Pero está claro que para poder lograr toda esta integración y toda esta reubicación de la población que está en zonas rurales como ciudadanos y ciudadanas, también se necesita fondos, esquemas de financiamiento. ¿Dónde estamos ahí? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué copiamos de las experiencias que han salido mal y qué tenemos en cartera ahora, Laureano? En efecto, César, han habido varias experiencias. Empecemos por las malas, que es normalmente por donde la gente reacciona rápido. La peor experiencia que tuvimos fue la del primer gobierno de García, ¿no? Donde, acuérdate, en sus primeros años hubo un intento de atender varias cosas y él le puso mucha atención al agro, al campo. Entonces, hubo los Rimanacu y estos diálogos con presidentes de comunidades y hubo el famoso crédito cero. Entonces, se prestaba desde el Banco Agrario a pequeños agricultores con tasas muy bajas o inclusive tasa cero. En medio de un proceso inflacionario e hiperinflacionario, como ya se empezó a vivir desde el inicio del gobierno de García, pues realmente era una tontería desde el punto de vista microeconómico prestarse plata para devolver dinero. Los campesinos siempre se los critica, que no tienen mentalidad económica, también lo tienen. Entonces muchos dijeron, tomamos el dinero del banco, compramos dólares, ¿no? Usamos esos dólares y llegado el momento vendemos esa parte de dólares que será ya menor y pagamos la deuda. Entonces, así el Banco Agrario en realidad fue yendo a una situación crítica que llevó a que Fujimori lo cerrara. Después se creó el Agrobanco, que fue pensado como banco de segundo piso, pero después han habido cambios y entonces Agrobanco es también una entidad de primer piso. Actualmente tiene una cartera pesada enorme. Me dicen los expertos que en realidad su cartera son unos 150 millones de soles, pero que en realidad está dejando de lado alrededor de 400 o 500 millones de soles más que ya son deudas que no pueden cobrar. Entonces, ¿cómo no repetir esas experiencias viendo cosas que sí se pueden hacer? Funcionó durante un tiempo en el Perú, lamentablemente el niño abortó esa iniciativa, lo que en Bolivia funcionó bien, ¿no? Y que son estos créditos asociando a grupos de productores para asegurarse colectivamente ellos, ¿no? Y entonces era una especie de fianza colectiva. Entonces, todos nos comprometemos a pagar y si uno no paga,
los otros eh, pagaremos. Grupos chicos, no más de 20 personas, permiten ese tipo de mecanismos. Si abres más el mecanismo, ya no funciona. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en edificios, en las ciudades? Un edificio grande, por ejemplo, San Felipe, 4 o 5 sinvergüenzas dejan de pagar y evidentemente eso le genera problemas a los demás hasta que finalmente cada uno dice no más, ¿no? Entonces, hay ese tipo de cosas. Pero el anuncio ha sido crear un banco de fomento agropecuario. Eso pasa por ley. Y un dato adicional más, ¿por qué no ha funcionado? Porque cuando se disuelve el Banco Agrario, se pierde la relación del banco con los prestatarios, con los agricultores. Por eso es que los bancos comerciales, cuando quieren prestar a la agricultura, tienen costos muy altos, porque no conocen quién es quién en el campo. Entonces eso hace que sus tasas sean mucho más altas. Y complementariamente hemos tenido modificaciones legislativas en el término de garantías. Entonces, la garantía principal para los créditos ahora son las hipotecas. Ya no hay el crédito agrario, ¿no? Que era el que se garantizaba, por ejemplo, con la misma cosecha. Entonces, ahí hay que hacer algunos cambios para que estos esfuerzos no caigan en saco roto. Último dato, el gobierno de Vizcarra, acuérdate, aprobó dentro de sus medidas, un poco tardíamente, un FAEAGRO, ¿no? Un fondo importante que iba a ser canalizado por el Banco Agrario y otros, y que no se ha utilizado. Sagasti puso más plata, pero no más del 10% se ha usado. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con cifras a través del censo. El censo del 2012 nos dijo que 10% de los agricultores accedía a crédito. Bueno, los que necesitan crédito y no lo podían obtener del banco, recurrían a los habilitadores, a los informales, con tasas mucho más altas. Bueno, ahora me dicen los economistas que ni siquiera estos habilitadores están colocando sus recursos. Esto quiere decir que los agricultores están trabajando básicamente con sus ahorros. Entonces, creo que ahí tiene que haber, si se crea una banca de fomento agropecuario, tiene que haber una mirada integral para ver los mecanismos de garantía, los mecanismos concretos de crédito y ver de hacer un abanico, ¿no? de opciones para los agricultores, porque no hay agricultor, por lo menos en el Perú, que te acepte recibir un crédito importante contra la garantía de la hipoteca de su tierra. Ni siquiera te dan los títulos, porque ellos piensan que con el título ya pierden la propiedad. No, el título es simplemente el documento. Con mayor razón, ir a un notario y firmar un contrato de hipoteca que, como sabemos todos, si no se cumple con el pago de la obligación, se entra a un remate y se pierde la propiedad. Entonces, ahí hay que hacer cambios definitivamente. Escucho y la palabra relación y espacios de encuentro me vienen como construcciones a la cabeza, ¿no? De varias maneras, lo que te escucho decir es que no se ha desarrollado un espacio de relación financiera en el que, por ejemplo, una banca de fomento pueda interactuar con personas, digamos, clientes reales de carne y hueso y conocidos en las formas en las que se pueden conocer. Y ahí me viene un sujeto ausente al que mencionaste recién, los gobiernos regionales y locales. ¿Qué papel Ujú. tienen esto los gobiernos regionales y locales, Laureano? Bueno, tienen un papel fundamental. Si revisamos la Constitución, lo que vamos a ver es que a ellos les compete impulsar el desarrollo de sus ámbitos territoriales. Eh, y aunque las estadísticas podemos discutir si sí o si no, hasta mediados del siglo pasado, el Perú era predominantemente un país con población rural. Esto fue cambiando y ahora esto se ha reducido. El INEGI me parece que da un 24% de población rural. Eh, pero si usamos otros estándares como el de la OECD, esto aumenta un poco. No tan significativamente, pero eh, esto es un dato importante. Y más allá de Lima y Callao, los gobiernos regionales, yo no hablo de regiones porque no las hay, los gobiernos regionales tienen ámbitos fundamentalmente rurales. Quita las capitales de departamento o de provincias y la mayor parte de la población es rural. ¿Qué hacen los gobernadores regionales y los alcaldes? Pues básicamente miran las ciudades y miran cemento y fierro para hacer obras que perduren, porque, esto lo hizo fulano, pero no hay una mirada más en términos de desarrollo
que es lo que les competiría. Entonces, cuando escucho muchas veces a representantes subnacionales a decir, el Estado no nos apoya o el gobierno nacional nos debe dar más fondos, ahí mi reacción es decir, oiga, pero ya ustedes tienen fondos, ¿por qué no los usan en proyectos de real desarrollo y no en construir estadios muy lindos que hay que pasear un poco por el país y encontrar estadios maravillosos para cuando se juegue el clásico U Alianza? Por Dios, ¿cuándo van a ir la U y Alianza a jugar un clásico? Con suerte, una vez en el año. Y los 364 días restantes, pues es un lindo campo para las ovejas, probablemente para que tengan algo de pasto verde, ¿no? Y punto. Entonces, creo que hay que reenfocar eso. Por eso empezaba diciendo, si se concretan medidas como estas del gabinete que propone el presidente, donde se van a sentar y van a tratar de conciliar presupuestos, intereses y posibilidades, daríamos un salto. Pero por eso también decía, todo esto está incondicional, ¿no? Si es que logramos concretar estas medidas. Si logramos convertirlas en espacios de relaciones entre Estado, sistema financiero y población, ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y, Y sector empresarial. y sector Y sector empresarial, empresarial, donde que entra, también se han rasgado las vestiduras diciendo no estamos en la resolución esta que salió hace unas semanas, donde crean un grupo de trabajo. Bueno, es para agricultura familiar, ¿no? No están cerradas las puertas porque se los puede invitar, pero ellos tienen mucho que aportar. Bueno, la pregunta sería, ¿y qué han aportado en estos 24 años? Claro, claro, muy poco, pueden hacer más. pero hay un punto en el que se puede empezar a cambiar la mirada y empezar a notar que aquí no estamos hablando de una cuestión de oposición-gobierno, sino de ciudadanos y ciudadanas que también Así es. necesitan atención. Y tecnología, Laureano, ¿dónde estamos en la posibilidad de impulsar transferencias tecnológicas hacia las zonas rurales? Mal, pues porque todo esto con la privatización y la famosa subsidiariedad del Estado se dejó de lado. Durante los primeros años del gobierno de Fujimori se cometió la barbaridad de abandonar los centros de experimentación agrícola, inclusive fueron transferidos a privados, algunos abandonados. Entonces, hay necesidad también ahí de inyectar muchos fondos para la investigación agraria y para la extensión. Pero aquí también hay que hacer una precisión. Eh, hay, como en todo, hay tecnología y tecnología. Entonces, hay alguna altamente dependiente de insumos. Y la agroexportación es un buen ejemplo de eso, ¿no? Ellos hacen riego tecnificado, ni siquiera un riego masivo, sino un riego por goteo, ¿no? Tienen gente que se dedica a investigar los temas de las enfermedades y una serie de aspectos. Eso no lo tiene el productor. Y hay cultivos en los cuales hay muchísima sabiduría acumulada y donde los ingenieros, más que enseñar, tienen que ir a aprender. Entonces, también hay que revalorar saberes ancestrales y combinarlos en el mejor sentido de la palabra con los avances técnicos que tenemos. No soy de los que niega por completo los avances de la tecnología, ¿no? Hay gente que dice, por ejemplo, organismos vivos modificados de ninguna manera, pero además de eso hay otras cosas que se han desarrollado en estos años, algunas vinculadas con el mejor aprovechamiento del agua, a las que no podemos cerrar los ojos. No podemos cometer el error, por ejemplo, que cometió Japón en el siglo XVI, cerrando sus fronteras durante siglos hasta inicios del siglo XX, en que se dio cuenta que el mundo había cambiado mucho. Entonces, creo que hay que aprovechar algunas de estas tecnologías para el beneficio de todos, porque finalmente, como dije, la agricultura es importante en el país, pero se desarrolla en espacios aún reducidos y entonces hay que hacer todos los esfuerzos para sacarle el mayor provecho a esta agricultura y a sus ciudadanos darle las condiciones de vida que merecen. Dos preguntas finales, Laureano. Una tiene que ver con la relación entre las zonas rurales próximas a la selva y el avance del narcotráfico. ¿Qué impacto puede tener? Y una última que es relativamente incidental, pero creo que no podemos perderla de vista,
el estado actual de las azucareras del norte, Mm. con todo lo de conflictividad que tienen. De varias maneras son dos fronteras las que te propongo para cerrar este intercambio. ¿En qué estamos en materia de narcotráfico y qué está ocurriendo con las azucareras del norte? Bueno, en narcotráfico hemos sido durante varios años un poco combinando entre una cierta inercia y avances y retrocesos. La principal propuesta para el país ha sido la de la sustitución de cultivos, pero esto no llega a todos, evidentemente, ¿no? Al mismo tiempo se requiere, y bueno, hemos hecho esfuerzos importantes en, por ejemplo, la apertura de espacios para la producción de nuestros mejores cafés y nuestro mejor cacao. Hemos ganado premios internacionales, pero no todos pueden participar de estos esquemas. Entonces, se requiere allí que estos 9 ejes que se han anunciado no sean solamente para la sierra y parte de la costa, sino también para esos productores de la selva. Y eh, quienes algo conocemos de la problemática del narcotráfico, sabemos que hay una suerte de círculo perverso. Muchos agricultores dicen, yo entro al cultivo, una campaña y me voy. No, entras y no sales. No puedes salir. Entonces, hay que dar mecanismos reales, viables y sostenidos. ¿No? No puede ser que esto sea un esfuerzo, vengo, yo siembro una semilla y me voy, ya hice mi tarea. No, tiene que ser sostenido. Otra vez, esfuerzo intergubernamental e intersectorial. Yo creo que eso es fundamental. El presidente ha anunciado industrialización, o alguien ha hablado de industrialización de hoja de coca. Bienvenida, pero eso solamente va a absorber una parte de la coca que va al extranjero y además procesada ya hace varios años, pues tenemos una alta capacidad de procesamiento. Y hay que ver que este es un problema enorme. La capacidad económica que tienen estos grupos de narcotraficantes es enorme. Recordemos que hubo años un narcotraficante que ofreció pagar toda nuestra deuda externa, que en ese momento era un montón de dinero, ¿no? Entonces, no subestimemos el problema, es muy grande. Y respecto de las cooperativas azucareras, bueno, ya no hay cooperativas azucareras. Incluso las poquísimas, casi la única cooperativa azucarera que estaba en azul en aquellos años, por disposición de Fujimori, tuvo que entrar a un proceso de apertura y entraron ahí grandes consorcios nacionales y extranjeros a tomar el control de esto. No se han solucionado los problemas, todavía somos testigos, acaba de haber una protesta en Chiclayo hace unos días en la Plaza de Armas de dos grupos a favor y en contra de la administración. Son viejos problemas, lamentablemente allí se generó también serios problemas de corrupción que terminaron generando bandos en las cooperativas. Tuvimos una agroindustria vinculada al azúcar muy próspera en los años previos a reforma agraria, por varias razones que no vienen de momento al caso mencionar. Todo esto decayó y ahora pudimos, tras varios años, pudimos haber avanzado un poco más en torno a esto, pero no se ha hecho. Creo que ahí habría que poner también algo de atención, dialogando definitivamente con el sector empresarial, porque aquí es claro que tenemos, como en otros sectores de inversión, una presencia muy fuerte de sectores empresariales, ¿no? Entonces, no se puede decidir nada sin ellos. De acuerdo, Laureano. Tenemos entonces una agenda extensa de asuntos que podrían empezar a pasar, que deberían comenzar a pasar a las primeras páginas de nuestra atención y que no deberían seguir siendo postergados. Pues estamos hablando de ciudadanos y de ciudadanas que viven ahí, ¿verdad? Una colita. Acabo de conversar con alguien que me recordó algo que no está en los 9 ejes de la reforma agraria y es una cosa que tu público ilustrado en materia jurídica puede tener una opinión sobre esto. Me preguntaba sobre ampliación de frontera agrícola y yo te decía que en la costa se ha dado fundamentalmente. También en la selva, ¿no? Pero sobre todo en la costa. Bueno, el año 95, en las postrimerías del Congreso Constituyente Democrático, se aprobó esta ley
tiene un nombre larguísimo, lo conocimos como ley de tierras, pero en realidad no es una ley de tierras, es la ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Soy asmático, me voy quedando sin hambre, sin aire con tanto, con nombre tan largo. Bueno, pues allí se incluyó un artículo 13 que es exquisito para un análisis exegético. ¿Qué quisieron decir? Porque la explicación que dieron es, hay que poner un candado para que no vuelva a haber otra vez concentración de tierras como antes de la reforma agraria. El candado entonces consistía en poner un impuesto a las propiedades que superaran las 3.000 hectáreas, ¿no? Una extensión bastante importante en un país, sobre todo, donde hay minifundistas y pequeños propietarios. Pero si leemos con atención el artículo, vamos a ver que no hay el tal impuesto, porque dice el artículo 13, facúltese al Poder Ejecutivo para que mediante decreto legislativo reglamente un impuesto. A ver, un momentito. Se faculta al Poder Ejecutivo, y esta no es una ley que está otorgando facultades legislativas, ¿no? Está declarando que se va a facultar para que mediante decreto legislativo reglamente. Los reglamentos no se aprueban por decreto legislativo, pero entonces para que reglamente un impuesto sobre la propiedad de la tierra que exceda del límite de 3.000 hectáreas. Se exoneran, se exceptúan, perdón, a las comunidades campesinas y nativas de estas extensiones, así como los que ya hubieran llegado a las 3.000. Bueno, esto ha sido el año 95 y hasta ahora no hay el tal reglamento del impuesto. Y es lo que ha permitido que empresas como Gloria, claro, no en una sola extensión, pero sumando las varias propiedades o copropiedades que tiene, pueda controlar más de 100.000 hectáreas, ¿no? Y muchísimos grupos empresariales tengan arriba de 20.000 hectáreas. Entonces, ahí hay un tema pendiente. Yo sé que en el contexto de polarización actual es absolutamente inviable querer rescatar eso, pero por lo menos el impuesto es algo que podríamos levantar. Y ahora que lo mencionas, provocas una pregunta de cierre. ¿Dónde están los temas rurales y agrarios en el debate sobre la reforma o el cambio de la Constitución del 93? Pues están muy difusos, ¿no? Si tú vas a las organizaciones agrarias con las que trabajo, pues te van a decir en primer término, hay que devolver a las comunidades campesinas esa protección que tenían antes de que sus tierras son inembargables, inalienables e imprescriptibles. Lo único que ha dejado nuestra Constitución del 93 es que las tierras de las comunidades campesinas y nativas son imprescriptibles, con la excepción, salvo, dice, el caso del abandono al que se refiere el artículo 88. Pues bien, el abandono no es una excepción a la prescripción, ¿no? Es otra figura jurídica, y en el caso de las comunidades campesinas de la costa, ahí hay una barbaridad que no viene al caso comentar. Yo te diría que por ahí viene lo central. Y probablemente, aunque hay menos trabajo sobre esto, respecto del el artículo 88, esta mención a que las tierras tienen que conducirse de acuerdo a el bien común y dentro de las limitaciones de ley. Eso normalmente no se toca. Cuando en años anteriores hemos hablado con la gente de Conveagro y otros gremios sobre estos temas de concentración que venían aumentando el número de hectáreas de estas grandes empresas, pues sí, interesante, pero no lo han incluido en sus agendas. Creo que todos enfocan los ojos por el lado más de las otras partes del régimen económico, la subsidiariedad del Estado, el control de monopolios, etc. Bueno, ha estado con nosotros Laureano del Castillo, poniéndonos sobre la mesa una agenda que empieza a entrar en los primeros puntos de prioridad de nuestra atención. Muchas gracias, Laureano. A ti, César, y buenas tardes.